ayudándonos a crecer, para que nos dijo la primera vez para hacer la alabanza al Señor más gloriosa y más gloriosa, porque cada vez debemos de presentarle al Señor algo mejor, amén, hermanos. No en el mismo estado que nos encontró y no en el mismo estado que nos comenzó a dar talento y don, sino que debemos de ir de fe en fe y de gloria en gloria. Amén, hermanos. Capítulo 21 de Primera de Reyes, dice la palabra de Dios. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Los invito a orar, hermanos. Padre Celestial, lleno de gracia y misericordia, en esta hermosa noche, mi Señor Jesucristo, nos allegamos, Padre bendito, a tu trono de gracia confiadamente, mi Señor Jesucristo, para que usted, Padre Celestial, perdone nuestros pecados y nuestras iniquidades, mi Señor Jesucristo, y nos guarde, mi Señor, en el día de tentación, Padre Celestial, por ese espíritu de poder que usted nos ha dado, mi Señor, que continuamente podamos agradarle en todo, mi Señor Jesucristo. Padre Celestial, así también le rogamos en esta noche que usted bendiga esta ofrenda que se levantó para su obra, mi Señor, que usted le bendiga al 100 por 1, mi Señor Jesucristo. Bendiga a aquel que pudo dar y a aquel que no pudo dar también, mi Señor, supla sus necesidades. Bendiga al huérfano y a la viuda y en especial a aquellos que predican su palabra, mi Señor Jesucristo. También le damos las gracias, mi Señor, por los hermanos que se esforzaron hoy por estar en sus atrios, mi Señor Jesucristo, y por aquellos que no pudieron estar entre nosotros, mi Señor Jesucristo, que así también usted les bendiga donde ellos se encuentran, que su gloria y su espíritu reposen sobre sus hogares, para echar fuera, mi Señor Jesucristo, todo espíritu de depresión y de enfermedad, mi Señor Jesucristo, y de contienda, y que solamente su paz y su amor reine en ese hogar y en los corazones de ellos, Padre bendito. Así también, mi Señor Jesucristo, le pido por este siervo inútil, mi Señor Jesucristo, que usted ponga palabra en sus labios y en su corazón y en su mente, mi Señor, para administrarla conforme a su voluntad. Todo esto se lo rogamos y se lo imploramos en su dulce y bendito nombre. Y el pueblo de Dios dice, hermanos: gloria a Dios. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pues Dios bendiga a los músicos, amén, hermanos, que quedamos hoy de entrar un poco más tempranito, hermanos, para practicar, hermanos, y también nuestro hermano Israel también nos invita, amén, hermanos, para que practiquemos los días que no hay servicio, amén, hermanos, pero el lunes no pudimos venir, hermanos, pero Dios quiera y vamos a estar esforzándonos más y más, amén, hermanos, para crecer, porque es el propósito, amén, hermanos, que crezcamos. Pueden tomar su asiento, hermanos, pueden tomar su asiento. Dice la palabra de Dios, hermanos: pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Amén, hermanos. Cuando miramos este verso, amén, hermanos, hay algo muy importante que dice Nabot, ¿verdad? Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Amén, hermanos. La heredad que nuestros padres nos han dado es esta palabra, amén, hermanos, viva y eficaz. Amén, hermanos. Es el camino al cual nos invitaron, amén, hermanos. No debemos de esperar una herencia como un terreno, una casa, un carro, dinero en el banco, sino esta preciosa herencia que el Señor Jesucristo nos da, amén, hermanos.
Y Nabot le responde: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Amén, hermanos, porque Nabot, hermanos, Nabot es un hombre justo y pío. Amén, hermanos. Es un hombre que teme a Jehová. Es un hombre que guarda la palabra de Jehová, que conoce la ley de Moisés y por tanto no quiere vender lo que sus padres le han heredado. Amén, hermanos. No la quiere heredar porque en Levítico 25, 23 a 25 dice: además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, dice el Señor. Amén, hermanos. Porque vosotros sois solos extranjeros y peregrinos para conmigo. Así que toda tierra que vuestra posesión otorgaréis a la tierra el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Amén, hermanos. Si comparamos la tierra, amén, hermanos, con nuestra salvación, hermanos, pues algunos andan pobres, amén, hermanos. Podemos decir amén. Hay algunos que andamos pobres porque el Señor nos da una herencia para que nos llenemos de su Espíritu Santo, para que adquiramos la salvación, para que terminemos nuestra carrera, para que peleemos la buena batalla de fe. Y sin embargo andamos débiles, amén, hermanos. Andamos débiles, poniendo en peligro nuestra herencia, amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el hermano había de redimir lo que se había vendido, amén, hermanos. Porque el que quiere nuestra herencia, como el rey Acab quería la herencia de Nabot, así también Satanás quiere nuestra herencia, amén, hermanos. Y no se cansa de luchar por ella, amén, hermanos. No se cansa hasta que seamos muertos, amén, hermanos. Y me gusta ese versículo cuando dice en el versículo 23 de Levíticos 25: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender su parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Amén, hermanos. Se me vino ese verso de Santiago capítulo 5, 19 y 20 cuando dice: hermanos míos, si alguno hubiere errado del camino de la verdad, amén, hermanos, y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén, hermanos. Como que se compara, amén, hermanos, en que lo que Dios nos ha dado está en peligro si no estamos siempre al pendiente de guardar nuestra herencia. Porque el enemigo siempre nos la quiere quitar, amén, hermanos, y nos quiere ofrecer o nos quiere cambiar. Nos quiere dar algo según él mejor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice también en Éxodo 36 del 7 a 8, hermanos, dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Estos mandamientos que había establecido la ley de Moisés los conocía muy bien Nabot, por lo cual, hermanos, cuando el rey Acab se le acerca y le dice: cámbiame tu viña o véndemela si bien te pareciere, Nabot los conocía muy bien estos pasajes, amén, hermanos. Estaban en el Pentateuco, en el Torah, como Dios le dice, ya estaban escritos y Nabot los conocía muy bien, por lo cual él no quería vender la heredad. Primeramente por temor a Dios, amén, hermanos. Y segundo por respeto y honra a sus padres, amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, cuando el hijo primogénito esperaba una herencia del padre, amén, hermanos, recibía autoridad y también recibía doble porción de la heredad, amén, hermanos. Pero vemos, hermanos, que el rey Acab algo quiere de su viña porque le quiere ofrecer alguna mejor y sin embargo quiere por la de él. ¿Por qué quiere la de él? Amén, hermanos. Nabot, en cambio, no se la quiere cambiar, ya sea por otra mejor o por dinero. Quiere decir que Nabot no tenía necesidad, no estaba en un estado pobre. Como decía Levíticos 25, que si uno de tus hermanos llega a estar tan pobre que tiene que vender la parte de su posesión, Nabot no estaba pobre. Nabot no tenía ninguna necesidad de cambiarla por una mejor. Nabot no tenía necesidad de venderla, porque Nabot conocía al Señor, conocía que el Señor era el que suplía sus necesidades, conocía que el Señor era su dador, amén, hermanos. Él es su ayudador,
por tanto él no tiene por qué preocuparse de cambiarla o venderla. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, usted y yo, nosotros también no tenemos necesidad de nada. Amén, hermanos. No debemos de tener necesidad de nada si confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Si Él habita en nosotros, no debemos tener necesidad de nada. Debemos estar confiados en el Señor. Amén, hermanos. Debemos de decir confiadamente como Habacuc: aunque no hubiere vacas en los corrales, aunque no hubiere ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y así es como Nabot recibe a Acab. Acab viene y le dice: véndemela, cámbiamela. Pero Nabot le dice: no tengo necesidad de venderla o de cambiarla. Conozco la palabra de Dios, conozco quién es el que suple mis necesidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, ahora el rey Acab le da dos opciones. Amén. Le da dos opciones porque sabe que enfrenta a un hombre justo y que conoce la palabra de Dios. Le quiere dar dos golpes, a ver si uno de los dos le da. Amén, hermanos. Porque sabe que él conoce la palabra de Dios. Y cuando alguien conoce la palabra de Dios y llega y el enemigo usa a otro hombre fuera de la casa de Dios para querernos hacer a nosotros vender nuestra herencia o poner en peligro nuestra salvación, nosotros debemos de ser siempre como Nabot, ¿verdad? Bien contreras, ¿verdad? Bien contrario a lo que el mundo ofrece. Amén, hermanos. Si usted ha sido contrario, hermanos, pues debemos de dar gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque nunca debemos de comprometer nuestro servicio en el Señor. Amén, hermanos. Nunca debemos de comprometer nuestra salvación, nuestra doctrina, nuestra enseñanza por agradar al mundo y por parecernos al mundo. Así como aquellos que quisieron hacer la alabanza mundana y apagaron las luces en el altar y pusieron luces moradas y rojas para que se miraran como los conciertos del mundo. Así andan muchas iglesias ahora alabando al Señor, entre comillas, ¿verdad? Así ya todas las iglesias grandes se quieren comparar al mundo. Pero nosotros no estamos para comprometer nuestra herencia, amén, hermanos, sino para protegerla, amén, hermanos. Guardarla sabiendo que el Señor nos la ha dado. Él dijo: la tierra es mía y ustedes son extranjeros y peregrinos. Guarden lo que les he dado, amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo peleamos, amén, hermanos? Confiando en el Señor, porque el Señor nos dijo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. El mundo no tiene nada contra los hijos de Dios si es que Dios habita en nosotros. Amén, hermanos. Y ciertamente Él quiere habitar en nosotros. Que nosotros a veces nos hagamos duros y débiles es nuestra culpa. No es la culpa de los hermanos, ni de las hermanas, ni del Señor, sino de nosotros. Amén, hermanos. Pero siempre debemos de estar dispuestos para defender la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Traje todo medio escrito, hermanos, porque pues la letra de la Biblia como que estoy batallando para leerla. Lloren por mí, hermanos, porque sigo luchando con este ojito. Y luego pues el otro no ve, pues estoy desbalanceado y uno ve borroso y uno ve medio claro y quise escribir todo, lo hice así en letra grandota para mirar así como si estuviera lentes de leer. Y ya lloren por mí, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el enemigo de nuestras almas, amén, hermanos, que es el diablo, el Señor lo reprenda. Siempre nos quiere ofrecer algo mejor, así como el rey Acab le quería ofrecer a Nabot. Amén, hermanos. Y al ofrecernos algo mejor es para que nosotros nos acomplejemos a nosotros mismos, para que nos menospreciemos, para que menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, ayúdanos, Señor. Amén. El Señor lo reprenda al diablo, Satanás, mentiroso. Porque el Señor nos ha hecho herederos y nos ha hecho hijos de Dios y nos ha prometido un reino y nos ha prometido moradas. Y es nuestra esperanza, amén, hermanos. Ahora, cuando yo leí este pasaje me preguntaba, ¿por qué Nabot? ¿Cómo se habrán comparado las viñas de Nabot y la del rey Acab? Yo me preguntaba a mí mismo,
¿cómo se habrán visto una comparada con la otra? Porque Nabot no tenía necesidad de venderla ni de cambiarla. Amén, hermanos. ¿Y por qué entonces Acab que la quería? Quiere decir que tal vez la de Acab no era tan buena como la de Nabot, ¿verdad? Lo del mundo nunca es mejor con lo que Dios nos da. Amén, hermanos. Sin embargo, el rey, siendo reyes, todos ellos que hubieron fallado delante del Señor, del cual rey Acab fue uno de los peores. Tan peor que le dice que este hombre fue tan peor que él sí vendió su herencia y estaba dispuesto a vender la herencia, su viña, o cambiarla con Nabot. Y él se había comprometido lo que Dios le había dado. Y cuando se enfrenta con Elías, después de haber hecho todo lo que hicieron, de haber matado a Nabot, él y su compañera, le dice Elías: te he encontrado porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. Ahí está en el versículo 29, hermanos, no 20, en el capítulo 20. Después de que Jezabel manda y contrata 2 testigos para levantar falso testimonio con Nabot, lo apedrean a muerte. Y luego Elías le dice Jezabel acá: ve y agarra la viña que ya es tuya. Y acá va corriendo a agarrar la viña. Entonces se encuentra con Elías, el profeta Elías, y le dice: te he encontrado porque te has vendido a mal hacer delante del Señor. Lejos sea de que nosotros algún día nos vendamos, amén, hermanos, nos vendamos para hacer el mal delante del Señor, y mucho menos vender nuestra viña, amén, hermanos. Pero el rey Acab, teniéndolo todo, siendo el rey de Israel, queriendo la viña de Nabot, era porque, dice Eclesiastes 1:8, que todas las cosas son fatigosas. Amén, hermanos. Todo nos causa cansancio. Sí, todo, amén, hermanos. Si trabajamos con las manos, caminamos, se nos cansan los pies. Lavamos los platos y nos estamos agachando y se nos cansa la espalda. Barremos y se nos cansa la espalda. Todo se nos cansa. Y sin embargo dice: todas las cosas son fatigosas, y aún así el ojo no se cansa de ver. Y en Proverbios 27:20 dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre quieren más y siempre quieren más. Y es lo que le pasaba al rey Acab, ¿verdad? Teniéndolo todo, quería más y quería más. Ahora, el Proverbios 27:20 dice completamente: la muerte y el sepulcro nunca se sacian tampoco, y así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Usted cree que la muerte, usted cree que el diablo, usted cree que el sepulcro ya se cansó de buscar almas? ¿Usted cree que ya se cansó, Satanás ya está satisfecho y ya no tiene necesidad de robar la herencia de ninguno de nosotros? No, amén, hermanos. Él sigue luchando. Él sigue queriendo arrebatar las almas que son del Señor, amén, hermanos. Y eso nos conviene a nosotros guardar siempre nuestra herencia, y no solamente la nuestra, sino la de nuestros familiares, amén, hermanos. Como decía el versículo: si alguno está pobre, ve y redímelo, para que le devuelvan su herencia, amén, hermanos. Así también, hermanos, usted y yo también tenemos una herencia como la que Nabot tenía, amén, hermanos. Por si no lo sabía, tenemos una herencia y tenemos que sufrir como Nabot para no cambiarla ni venderla, si es, aunque seamos martirio, amén, hermanos, como lo fue Nabot. Por defender su herencia pagó el precio de la muerte, amén, hermanos. Pero alguien también sufrió el precio de la muerte por todos nosotros, amén, hermanos, porque somos su herencia, amén, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre, amén, hermanos. Aleluya. Ahí en Mateo, hermanos, me parece que es capítulo 21. Gloria a Dios. Me parece que es la de los labradores malvados. Es el capítulo 21, en el versículo 33, hermanos. Cuando lo tengan me indican con un amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó
a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Amén, hermanos. Esto refiriéndose el Señor a los fariseos que estaban ahí entre la bola. Amén, hermanos. Y los fariseos no fueron tontos porque comprendieron que hablaba de ellos. Amén, hermanos. Pero no pudieron no pudieron matarle en ese instante. Buscaron otro tiempo mejor. Amén, hermanos, según ellos. Ahora el rey Acab y Jezabel no mataron al heredero de una viña llamado Nabot, cuyo nombre significa frutos. Amén, hermanos. Ellos de la misma manera hicieron lo mismo. Mataron a Nabot, que también era un heredero de una viña. Amén, hermanos. Y el nombre de Nabot significa en la Biblia, hermanos, su definición bíblica, hermanos, es frutos. Amén. Gloria a Dios. De la misma manera, amén, hermanos, Satanás tampoco no cesará de hacernos a nosotros que también cambiemos nuestra viña, amén, hermanos, o que la vendamos hasta no vernos muertos, sin vida y sin esperanza, porque Él vino a matar, hurtar y destruir, amén, hermanos. Amén. Pero el Señor dijo, cuando el diablo quiere que comprometamos nuestra herencia, hermanos, el Señor nos dice: no temas de los que matan el cuerpo. Vamos a defender nuestra herencia aunque nos cueste la vida, amén, hermanos. De no comprometernos con un trabajo que nos impide estar en la casa de Dios, amén, hermanos. De no comprometernos con algo, amén, hermanos, que nos aleja del Señor, amén, hermanos. Porque es comprometer nuestra herencia, amén, hermanos. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Que por buscar otro trabajo nos alejamos de la casa de Dios. Y al alejarnos de la casa de Dios nos vamos enfriando. Y al enfriarnos nosotros, que somos la cabeza del hogar, se enfrían nuestros hijos. Porque los hijos, si los padres no van, pues menos van ellos, amén, hermanos. Y se va comprometiendo nuestra herencia y se va echando a perder, amén, hermanos. Por tanto, no debemos de tener ningún temor si no alcanzamos el trabajo que nos conviene, hermanos. Que es un trabajo que conviene, porque conviene que nos da el tiempo para poder estar en la casa de Dios. Porque si empezamos a comprometer el trabajo y nos quita de tiempo la casa de Dios, es comprometer nuestra herencia. Pero no debemos de tener ningún temor de que si no lo encontramos el trabajo a tiempo, Dios nos dará el trabajo a su propio tiempo. Y en el tiempo que estamos sin trabajo, no nos faltará nada, amén, hermanos. El Señor dice: no tengas ningún temor de los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden tocar. Antes te diré de quién tengas temor: de aquel que mata el cuerpo y destruye el alma en el infierno. De aquel habemos de temer, amén, hermanos. Para poder guardar nuestra herencia es tener temor de Dios y guardar ese amor por Dios para no echar a perder nuestra herencia, amén, hermanos. Gloria a Dios. Por tanto, hermanos, tenemos que luchar por guardar nuestra herencia, si es que sabemos que tenemos herencia, amén, hermanos. Romanos capítulo 8. Porque muchos no sabemos que tenemos herencia, hermanos. Por eso caminamos con los ojos ciegos, comprometiendo nuestra herencia a diario. Tomando decisiones sin consultar con el Señor. ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo lo he hecho, amén, hermanos. Yo me recuerdo cuando estaba desempleado, estuve busque trabajo y no me faltó nada. No me faltó nada y no sé por qué me quise ir a trabajar a Odessa. Y allá en Odessa me estaba enfriando, hermanos, de tal manera que ya cuando venía, ya como que no sentía nada, hermanos. Pero cuando estaba allá, a veces en el desierto, en las petroleras, de repente cantaba yo esa alabanza: un grano de arena en amplio desierto. Y ahí me tocaba el Señor y me acordaba, dice la palabra de Dios, hacer memoria, amén, hermanos. Me acordaba
de lo hermoso que es estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fue cuando dije, no, ya no voy a ir. Llegué un fin de semana y le dije a mi esposa, no voy a ir porque... No le dije por qué, porque no fui honesto con ella, decirle, me estoy enfriando, porque me daba vergüenza. Pero eso es lo que pasa, hermanos. Amén. Al alejarnos de la casa de Dios, nos enfriamos, hermanos, y comprometemos nuestra herencia, hermanos. Y si no nos ponemos listos, hermanos, la podemos perder. Amén. La podemos perder, hermanos. Y dice capítulo 8 de Romanos, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, hermanos. Es bueno el padecimiento. Amén, hermanos. Es bueno padecer. No es de buscar luego la puerta que el mundo nos ofrece y salir del padecimiento. No, es esperar en el Señor para no comprometer nuestra herencia, porque el mundo pronto nos quiere ofrecer un trabajo. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todo mal, porque en el dinero se pierden todos. Amén, hermanos. En el dinero ya se pierde uno en la vanidad y en el codiciar, y se apartan del Señor y ya se enfocan más en el trabajar y en el buscar más. Se nos hacemos como el rey Acab, que el ojo no se cansa de ver, ni se satisface, sino que busca y quiere más, y busca y quiere más, y las cosas del Señor las hace a un lado. Y es cuando se compromete la herencia. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 3, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Amén, hermanos. Capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Para que ya no más seamos esclavos de lo que el mundo nos hizo esclavos. Amén, hermanos. De las adicciones, de todo lo que el mundo nos hizo. Amén, hermanos. Dejar nuestra herencia, dejar nuestro enfoque, dejar de ver ese galardón que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tito, hermanos, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tito, hermanos, capítulo 3, versículo 7. Del versículo 4, hermanos. No, porque estábamos hablando de que ya no somos esclavos, amén, hermanos, sino hijos. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios, amén, hermanos. Así de que mejor leemos del versículo 3.